bien lógica. Yo le doy este libro, Pastillas para levantar la moral, a Pepe Rocha en este momento para que para no se deprima. Va a cortar la vena con galletas de soda. Por Dios. Ya, porque a veces nos quieren robar lo último, la esperanza, nos quieren robar la reserva moral que tenemos, es lo último que nos queda, la esperanza de un ciudadano peruano, porque hay toda una maquinaria para hacer aparecer como que, por ejemplo, si no viene la inversión chilena, estamos fritos, lo cual es una serie de juegos caricaturescos que nos están dando como información sadomasoquismo, es decir, sádicos para generar dolor y masoquistas para recibirlos. Entonces hay toda una suerte ahí que en los últimos 20 años sobre todo se ha generalizado, y creo que hay muchas noticias buenas y constructivas que a veces no le damos la importancia. Claro, una cosa es hablar de felicidad y otra cosa es hablar de nivel de pobreza, porque si vamos a hablar de nivel de pobreza, entonces que la Universidad de Columbus haga un cálculo y diga qué países tienen mayores niveles de pobreza y extrema pobreza, ¿no es cierto? Entonces ahí probablemente también estemos fregados y tengamos mayor nivel de pobreza que los países del continente. Está bien, pero perdóname, yo conozco a mucha gente pobre, en mi vida de periodista he conocido miles de familias pobres que son más felices que muchos ricos. Pero déjame hacerte una acotación, Pepe. Déjame hacerte una acotación. Lo interesante de este tipo de datos es la diferencia, porque en el Perú ha caído la pobreza monetaria de 50 a 30% aproximadamente según las cifras que hay. Y a pesar de que cae la pobreza monetaria, no somos más felices. ¿Y por qué no somos más felices? Porque ya, yo no recibo 260 soles al mes, sino 280, pero a cambio de eso tengo que trabajar más horas, no puedo ver a mis hijos empiezan a frecuentar a los amigos en la calle, empiezan a usar drogas u otro tipo de cosas, se generan los cuadros de violencia. Entonces, claro, tenemos menos pobreza, más plata, pero más descomposición. Sí, pero tú me estás queriendo decir que somos el único país que atraviesa por eso. Vamos a escuchar, miren, yo les doy un dato a ambos que lo pueden utilizar y vamos con el público televidente. Según este informe, Dinamarca, los daneses son los más felices, pese a que tienen un 8% de paro, pese a que tienen que pagar 36% de impuestos, por ejemplo, entre un 36 y 60% de sus sueldos. Los daneses son los más felices del mundo según este informe. Pero quizás será justamente porque tienen que pagar bastantes impuestos y tienen entonces un Estado que puede darle servicios a sus ciudadanos de forma gratuita, y entonces los ciudadanos no están cabezones pensando, uy, ¿de dónde voy a sacar para el colegio? ¿De dónde voy a sacar para la clínica? Sino tienen un Estado y tienen un concepto de bien público que le da un respaldo a la sociedad. Vamos con el público televidente diciendo que la ONU debería enfocar, por ejemplo, con relación al poder mediático. No dice nada la ONU con relación al poder mediático, pese a que tiene los objetivos del milenio, y ahí no menciona ni una sola palabra de ello. Vamos a ver qué dice el público. Buenas noches. Sí, buenas noches. Y aquí es Los Olivos. ¿Cómo estás, señor? Mira, lo que pasa es que los peruanos son tremendamente incrédulos. La gente no cree. Yo acuso más a estos traumas históricos que del pasado, ¿no? O sea, perdimos una guerra de manera estúpida, golpes militares, poca institucionalidad. La gente todavía valora lo que hizo Velasco, ¿no? Y cuando se le dice, oye, el Perú está en un proceso de crecimiento rápido y dinámico, la gente no cree. Cuando le dice, oiga, la pobreza ha bajado en 20%, tampoco cree. Y tenemos a un presidente que ha llegado en cierta manera al poder con el discurso de la incredulidad. Entonces, hay una especie de contagio. Lo que hay que decirle a la gente que el Perú tiene enormes posibilidades. Yo creo que el optimismo de los peruanos es lo que hay que cultivar. Medios de comunicación, ustedes, de alguna manera. Este país tiene posibilidades. Y esa es la razón por la cual hoy en día estamos yendo de manera rápida. Y eso no hay que detenerlo. Y el gobierno, o mala que llegó con esa incredulidad, es un pueblo que tiene que abandonar ese y embarcarse en esta vorágine de crecimiento económico que valora el mundo. Muchas gracias. Hay más llamadas telefónicas. El público ingresa con sus respuestas. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Bienvenida. Aló, buenas noches. Soy la señora Flor, llamo de Bellavista. Bienvenida, Mire, señora Flor. no voy a entrar en lo que es política. Lo único que quiero decirles es que nosotros somos un país no infeliz, como afirma la ONU. Yo pienso que somos un país completamente feliz. Nos faltan de repente algunas cosas, pero tenemos que agradecer todo lo que nosotros tenemos en la vida y lo que Dios nos ha dado la oportunidad. Tenemos un país maravilloso, tenemos una comida que realmente es envidiable, y en muchos países lamentablemente la gente vive entre comillas feliz, y sin embargo tienen la casa que tienen que pagar por 30 años.
Tienen la lancha que tiene que pagar 30 años, las camionetas y los mejores autos, pero nada es de ellos. Nosotros aquí a veces tenemos un terreno pequeño, tenemos una casa, tenemos un departamento, pero podemos llegar a tener algo en la vida y somos gente que salimos adelante y que Dios nos ha bendecido con muchísimas cosas que de repente otros países nos tienen y que tenemos que valorar lo que tenemos, lo que no nos falta para poder ser verdaderamente felices. Me levantó el espíritu, señora. Me levantó el espíritu. Muchas gracias por su llamada. Pepe, por eso yo insistía, José y Paul, en hacer un registro de lo que vivimos en el día, en la semana, en el mes. Una cronología. ¿Qué pasa cuando usted se levanta, señor, señora? Enciende su noticiero en la televisión y encuentra todas aquellas noticias que pueden informarse de manera sucinta, con amplio despliegue, detalle de féretros, de velorios, de suicidios. Hace poco justamente se vio cómo un canal de televisión pasó una noche y al día siguiente repitió cómo una anciana se arroja de un 5º piso, o anciana de 72 años, y fallece. Esto no puede seguir así. Creo que ahí todos nosotros debemos hacer una evaluación de cómo se vive el día a día, y por eso, como dices, José, la llamada de la señora te ha dado pues un ángulo distinto de cómo es la mayoría de peruanos, pero alguien se interesa en que no se vea esto. Sí, pues eso también es cierto, eso es totalmente indudable. Uno está acostumbrado a ver mucha sangre, mucha muerte, mucha destrucción, pero tenemos que sobreponernos a lo negativo, porque si no, ahorquémonos todos, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente llamada del público. Buenas noches. Hola, buenas noches, soy Cecilia de Jesús María. Bienvenida, le escuchamos. Mira, escucha, recién estoy enterando de lo que dice la ONU, ¿no? Pero yo creo que el Perú no somos el catálogo del mundo, tenemos los mejores climas, en el sitio donde podemos cultivar todo. Más bien somos un país, creo, que quiere adoptar poses de otros países. Nos copiamos las modas, nos copiamos lo que dicen, y nunca hacemos valer nuestros derechos, tenemos malos gobernantes. Eso es lo que hace al país infeliz. Los peruanos no todos somos infelices. Somos felices porque tenemos un clima maravilloso, podemos cultivar lo que sea y sale. Nos podemos esforzar, como dicen ustedes, ¿no? Pero no creo que la ONU haya entrevistado a todos los peruanos como para afirmar algo de eso. De verdad que sí. Me parece una cosa muy triste. Y lo que sale en la televisión es lo que vemos siempre, pues las noticias, lo que deja la gente, los chismes, todas esas cosas que ustedes siempre las comentan, ¿no? Pero de verdad que a mí me ha sorprendido. Nos tomamos cosas de otros países, ustedes saben, nunca somos originales, no defendemos lo nuestro. Claro. Por eso creo que somos más infelices. Ok, muchas gracias por su participación. Se trata del primer reporte de felicidad organizado, ¿no?, por las Naciones Unidas y tomado por la Universidad de Columbia. Bueno, este primer informe, señora, precisamente adolece de muchas fallas. Lamentablemente no vamos al fondo del asunto, por eso nosotros lo queremos hacer, porque somos una luz en la oscuridad informativa, ya que este informe, por ejemplo, toma la percepción de los diarios, de los medios de comunicación. Entonces, al revisar los medios de comunicación de cada país, se encuentra, pues, lógicamente, y dice, estos son los medios de comunicación del Perú. Qué pesimismo que hay ahí. Son entonces los más pesimistas, los más infelices del planeta. Claro, habría que determinar qué es la felicidad para quienes hicieron el trabajo, además, ¿no? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Estoy llamando a San Juan de Lurigancho, soy Dionisio. Yo discrepo al 100% que los peruanos seamos infelices. Lo que pasa, de repente no nos conoce a los peruanos. Le invitaría a esas personas que vengan al Perú y nos conozcan. El peruano es un tipo hábil, donde sea nos acomodamos y de la nada hacemos dinero y salimos adelante. Entonces yo pienso que esas personas que tienen ese concepto no nos conocen, no conocen al peruano. Ese es mi comentario, mi amigo. Muy bien, muchas gracias por llamar, muy amable. Bueno, cabría aclarar que no es que la ONU ha dicho los peruanos somos unos infelices, sino que se ha hecho una encuesta, un estudio, y los peruanos hemos respondido, y se ha hecho un balance con lo que han respondido en otros países, y resulta que nosotros estamos por debajo de Bolivia, Ecuador, Paraguay y otros países de la región, y dentro de América Latina somos los que decimos que nos sentimos menos felices. Por supuesto, nos sentimos más felices que en otros países como ciertos países de África o del sudeste asiático, pero en relación con América Latina somos nosotros mismos, no es la ONU que ha venido a decir, sino somos nosotros mismos que hemos respondido a esta encuesta. Muy bien, seguimos con las llamadas de la noche. ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, de Surco. Yo amo mi país, me encanta mi país, pero
Lamentablemente yo no podría decir que soy feliz, al contrario, o sea, las cosas no son fáciles acá. Los jóvenes, por ejemplo, tengo a tengo a mi sobrino de 32 años, tengo a mi hija, yo misma, no hay trabajo, es muy difícil, los chicos se desmotivan, estudian, para ellos es muy complicado, los estudios son caros. Me parece que todavía el país tiene que crecer más y dar más oportunidades de trabajo. Entonces, yo veo a los chicos muy desmotivados y es por eso que todavía piensan mucho en una inmigración y no quedarse en el Perú. Entonces, eso tienen que evaluarlo. O sea, lamentablemente, pues, ver a los chicos luchar, estudiar, trabajar para poder salir adelante, terminan sus estudios y no hay trabajo en el país. Entonces no se siente felicidad, o sea, realmente hay una cosa extrema, o sea, hay gente que tiene un trabajo y que gana muy bien y la juventud ahora pues no consigue nada. Es difícil, o sea, para mí lamentablemente, por más que yo quiera mi país, lamentablemente pues no existe felicidad acá. Muchas gracias, ¿no? Vamos con la siguiente.